empecemos con este taller sobre sesiones y campañas de investigación. ¿En qué tipo de juegos solemos encontrar este tipo de campañas o sesiones? Quizás lo primero que se me viene a la mente es la llamada de Cthulhu, donde yo suelo narrar este tipo de sesiones. Y así también todos los juegos de la línea horrores primigenios cthulescos. Ahora, por ejemplo, también aparecen muchos los juegos de Mundo de Tinieblas, estas campañas y estas sesiones o estas crónicas, donde el conflicto central es que los jugadores develen una interrogante. Y ese interrogante puede tomar muchas formas, pero lo importante es que la colección de información lleva a la respuesta frente a esta pregunta. Así que hoy día nos vamos a centrar en las sesiones y campañas de investigación. Ahora, como ya les explicaba en la sesión pasada, uno de los juegos más populares para desgracia de muchos, pero también disfrute de otros, es Dungeons and Dragons. Entonces, mis ejemplos en general van a ser referidos a ese juego. Ahora, yo no me preocuparía tanto porque en este caso son ejemplos más abiertos, son ir narrando una situación. Entonces, centrémonos ahí y no nos preocupemos tanto por lo central de qué juego estamos hablando. Así que vamos a partir explicando un poco cómo nos vamos a estructurar en esta sesión. Primero vamos a hablar de los desafíos que implica diseñar un misterio, diseñar una pregunta para ser resuelta. Y quiero acá, antes, quédense con esa idea de que tiene que ser una pregunta que está diseñada para ser respondida. Si no, probablemente no nos estemos encontrando frente a una partida de misterio clásico, sino que simplemente una partida más bien de terror o suspenso, donde no queremos que la respuesta salga al aire, sino que queremos generar otro tipo de experiencia. Luego veremos la estructura para diseñar en base a establecer un caso, determinar cuáles son las preguntas del caso, establecer las deducciones que nos pueden llevar a las respuestas de esas preguntas y establecer las pistas que nos pueden llevar a las deducciones. En este caso, lo que vamos a hacer para redactar esta sesión o diseñar esta partida es tomar el caso inverso de cualquier novela policíaca. Vamos a diseñarlo del sentido contrario, desde la respuesta hasta la pista, para que los jugadores lo jueguen de la manera contraria, encontrando pistas y buscando deducciones. Pero nosotros ya tenemos la estructura completa de cómo va a funcionar. Además, vamos a hablar de cómo y dónde situar las pistas, cómo establecer motivaciones y limitaciones para los personajes para generar más empuje en la partida y generar un desafío más amplio. Y finalmente, algunas reflexiones finales sobre el género. Voy saludando a todos quienes nos acompañan. Nos acompañan acá los amigos de Frecuencia Rolera, que tienen su propio podcast, su Discord, en el que pueden jugar partidas, así que ahí les recomiendo buscarlo. De hecho, si todavía nos están escuchando, pueden compartir el Discord en los comentarios. Además, saludo a Yamiropotl, a Ocio Party Stock y a Petit Elumina, quienes nos han escrito en los comentarios. Y recuerden, si quieren que les demos un saludo, por favor, compártanlo en los comentarios. Y ahora nos vamos a lanzar de lleno a cómo vamos a estructurar esta sesión. Entonces, ¿cuál es el principal desafío de un misterio? Y uno de los principales errores que se cometen al generar uno. Esta idea del rastro de migas de pan, que finalmente una pista te lleva a otra pista, te lleva a otra pista, te lleva a otra, hasta llegar al culpable. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Esta estructura, que de hecho es bastante lineal, es que primero, cualquier error corta la cadena. Y al cortar la cadena, corta la partida. Entonces, nos estamos quedando en una partida que se puede cortar en cualquier momento. Y tenemos que pensar que nuestros jugadores y sus personajes no siempre van a pensar como nosotros. Y esa es la primera postura que nosotros como narradoras, debemos asumir al diseñar esta partida. La gente piensa distinto a mí. Y por tanto, no podemos establecer una cadena lógica que esperemos que otra persona la siga de la misma forma.
Y por eso es difícil diseñar este tipo de partidas, porque si se estructuran de esa manera, son muy falibles. Es muy fácil fallar para los jugadores. Pero también, y creo que ahí nos lo tenemos que plantear, también si no logramos que se resuelva el caso, eh, o que no se resuelva el caso en la mayor parte de las veces, estamos fallando nosotros también como narradores. Yo lo veo de esta manera. Es como cuando un profesor continuamente tiene muy malas calificaciones, sus estudiantes obtienen muy malas calificaciones en su ramo. Y se dice, oye, este profesor es muy difícil, su materia es muy difícil. Pero también si su herramienta de evaluación le dice constantemente que sus estudiantes no están aprendiendo, quizás el problema no es de los estudiantes, es del profesor. Frente a eso, si continuamente no resuelven los casos y los misterios de lo que proponemos, entonces quizás no estamos generando partidas de misterio y de crimen. Quizás estamos más dentro de otro género. Pero la satisfacción de una partida de misterio, de crimen, es resolver el caso, ese momento en que después de sufrir y de pasar malos momentos, podemos desenrollar qué es lo que estaba pasando. Los jugadores llegan a ese momento de claridad gracias al trabajo que hicieron. Entonces, ahí primer comentario que me gustaría hacer. No todos piensan como yo, por tanto tenemos que establecer muchas líneas y muchas estructuras para poder llegar a la respuesta del caso. Y ahí van a ver cómo podemos ir estableciendo esto. Frente a esto, también me gustaría que fueran comentando qué es lo que piensan, qué juegos de misterio han jugado. Y recordarles que este video al final lo vamos a subir a YouTube en una versión más compacta, con lo esencial, por los que lo quieran ver de nuevo. Además, como nos dice aquí Ocio Party Stock, están todos invitados a compartir sus redes sociales si es que tienen alguna página de juegos de rol. Ahora, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al momento de diseñar una partida de misterio? Establecer un caso. A mí me gusta ponerle así porque empezamos a hablar de inmediato en el lenguaje más bien policíaco, más bien muy propio del género. Por mucho que no sea una partida donde hay un crimen que resolver, al establecer un caso, es esta respuesta final a la que queremos que se llegue. Nos permite establecer entonces cómo... Este es el pilar inicial para desarrollar todo lo que viene. Entonces, en este caso ponemos el ejemplo. Los resultados de la investigación del profesor Crovera, experto en demonología, fueron robados de su oficina durante la noche. Ese es el caso. Y ese es el caso, y después vamos a establecer las respuestas al misterio que establece esto. Pero esa es la problemática central. Puede ser, asesinaron a esta persona desapareció. Ustedes pueden ser creativos en eso. ¿Cuál es el problema? Y acá tenemos entonces el problema sobre el cual nacen las preguntas. Entonces, tenemos una situación que requiere ser clarificada. Y, en general, entregar luz a esta situación o a esta problemática se hace respondiendo a 3 preguntas que vamos a ver ahora en la lámina siguiente. ¿Quién, cómo y por qué? Esto se habla mucho en lo policíaco, pero personalmente, ¿de dónde tomo esta idea? Es un poco gracioso. En los juegos muy antiguos ya, finales de los años 90, principios de los años 2000, CSI sacó una serie de juegos muy simples de buscar pistas, pero a ti te pedían como investigador que un sospechoso, una motivación y un arma homicida. Llevémoslo incluso a un juego más sencillo, Clue, donde te piden también como la habitación en vez de una motivación. Pero en el fondo, estas 3 preguntas nos van a llevar también a ir desmembrando este caso. Entonces acá, yo como narrador, cuando estoy diseñando, esto no se le dice a los jugadores de inmediato, porque si no ya no tendríamos caso, pero yo como narrador escribo, luego de escribir el conflicto, escribo esta respuesta que responde estas 3 preguntas. Entonces, el ladrón fue el coronel Flame, sobornó al guardia y utilizó un conjuro de ilusión, ya que deseaba establecer un pacto con un demonio en específico. Perfecto. Entonces, ¿quién? El coronel Flame.
¿Cómo? Sobornando al guardia utilizando un conjuro ilusión. ¿Y por qué? Ya que deseaba establecer un pacto con un demonio. Bien, tenemos las tres preguntas que arman este esqueleto y tenemos las tres respuestas. Finalmente acá nos tenemos que guiar con las tres respuestas para el siguiente paso. A veces, en el caso, incluso puede que una de estas preguntas esté resuelta. Por ejemplo, antes de que lleguen los personajes, ya se interrogó al guardia que estaba en ese momento y dijo que pasó una persona que efectivamente le aceptó un soborno y que parecía brillar, por lo tanto que la gente del lugar lo estableció como que estaba usando algún tipo de ilusión. Ok, ya tenemos esa información, pero todavía hay que saber quién y cómo, o sea, quién y por qué. Así que vamos a la siguiente, que es pasar de las respuestas a estas preguntas a deducciones. Entonces, vemos la forma de ejecutar el robo. Recuerden, acá estamos haciendo el proceso inverso nosotros como narradores para que los jugadores luego lo hagan en sentido como clásico. Pista, deducción, respuesta, caso. Entonces, tenemos que, ya hablamos de que se usó ilusión y una soborno para cometer el crimen. Ahora, digamos que el guardia solo hablaba élfico. Entonces, primera deducción que podemos establecer de ahí, el criminal tenía conocimiento de la lengua élfica. Luego, para hacer un soborno, tenía acceso a importantes sumas de dinero en efectivo. Y tercero, tiene que ser un experto ilusionista. Ya, si tuviéramos estas tres pistas en su momento, quizás podríamos reducir la información y se podría llegar a, no podría ser otro sino el coronel Flame quien ejecutó este brillante golpe. Pero puede que los jugadores solo tengan acceso a partes de esta información y tengan que ir armando, finalmente piénsenlo como un puzzle, también deduciendo quién, cómo y por qué. Entonces las tres respuestas anteriores se separan en una serie de deducciones. Yo en general los separo en tres deducciones. Cada respuesta, tres deducciones que se pueden sacar a partir de ella. Cada una de ellas permite a los jugadores ir respondiendo a estas tres preguntas a medida que van descubriendo pistas. Y este es el siguiente paso. Esas deducciones las transformamos en pistas. Aquí, hoy se me perdió una diapositiva, pero no se preocupen, en el fondo lo que queríamos decir en esa parte era que y esto es bien importante, las pistas son elementos, ¿cómo se puede llamar? Prácticos, son elementos empíricos. Escuché algo, oí tal cosa, encontré este objeto. La investigación estaba escrita en élfico y era protegida con un encantamiento que solo permitía a alguien con manejo de magia leerlo. Ok, tenemos esa información sobre la investigación y ahí tenemos una pista. Y como les digo, las deducciones que podemos sacar de ahí deben convertirse en hechos empíricos, algo práctico, no una suposición o como un instinto. Entonces, cada una de estas deducciones las relacionamos a tres pistas. Como les digo, entonces vamos haciendo este árbol de preguntas, deducciones, pistas. Y con eso vamos generando una mayor claridad. Vamos entonces a seguir presentando esto. Esta debería decir deducciones en pistas para estar claro. Después le puedo compartir si a alguien le interesa la presentación. Creo que, y de todas maneras, esto está en uno de nuestros posts anteriores, un post anterior, para quien lo quiera leer, que se llama El misterio de escribir un misterio. Vamos entonces a ver ahora sí esta imagen, que es la estructura que estamos proponiendo, este modelo, que podemos ver que el narrador, al momento de diseñar, va de arriba hacia abajo y el jugador va de abajo hacia arriba. Entonces tenemos el caso, este fenómeno que requiere explicación en una cierta cantidad de variables, que son las preguntas. El responder estas interrogantes es el objetivo de la partida. En este caso estamos trabajando el quién, el cómo y el por qué, pero estas preguntas pueden ajustarse, cambiarse para el caso específico. Entonces, el quién tiene una respuesta, el cómo tiene una respuesta y el por qué tiene una respuesta. Ya dividimos el caso en tres preguntas, en tres variables. Cada una de estas, el quién lo separamos en deducción 1, deducción 2 y deducción 3. Y
la deducción la separamos en 3 pistas que nos pueden llevar a eso. Entonces los jugadores tienen acceso a través de las pistas, tienen acceso a través de estos hechos directos que pueden encontrarlos desde la escena del crimen, a los alrededores del lugar. Ustedes tienen que ir eligiendo dónde se van a ir situando estas pistas. Vamos a poner otro ejemplo ahora, con el por qué. La respuesta del por qué se quería, en este caso, de que se robaron los documentos de este profesor de demonología, ya que se quería establecer un pacto demoníaco con Zariel, un demonio, para resucitar a un joven soldado fallecido en combate. La deducción que nos lleva a esto, eventualmente, es esta afirmación sustentada en hechos empíricos. Quien robó los papeles lo hizo porque quería establecer un pacto demoníaco. Y esto nos permite establecer la parte del pacto demoníaco. Ahora, ¿cómo sabemos que la persona quería hacer un pacto demoníaco? Por una pista. Y la pista es que en los archivos de la biblioteca muestran que alguien de nombre Foubrulant ha pedido todos los libros del profesor Crovera, así como los de pactología. Eso nos puede llevar a la deducción de que quería establecer el pacto y luego, con otras pistas, podemos ir armando este puzzle. Como les digo, esta es una línea y la línea no te entrega la deducción total, no te entrega la respuesta completa, sino que tienes que ir armando este puzzle para lograr completar una... Finalmente, en los casos de misterio no es solamente encontrar quién lo hizo, sino encontrar el contexto, la situación, el cómo y el por qué. Por eso volvemos a tener esta estructura que va dividiéndose en 3 y 3 hacia abajo. Ahora, ¿cómo situamos las pistas en el mundo? En general, primero, y si ustedes han visto, ya sea series de misterio, han leído novelas, en general se genera un territorio donde investigar. Puede ser desde una sola casa, puede ser en una cosa de amplia escala, un país completo, o incluso hay campañas de Cthulhu que viajan por todo el mundo, pero en general se establecen territorios específicos. Si vas a una ciudad, se te describe los puntos clave de la ciudad para ir a investigar los distintos puntos. Y a eso yo lo llamaría los escenarios del misterio. Entonces los jugadores se pueden ir moviendo entre distintos escenarios en una zona específica. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo que sea que es la taberna Bola de Fuego, que podemos decir que es la taberna donde se reúnen la mayor parte de los miembros de la universidad luego de sus periodos académicos. El tabernero les cuenta que hace unas noches escuchó a un borracho decir que recuperaría la gloria de antaño gracias a Zariel, el comandante de los infiernos. Ahí ya pueden entonces decir una pista. Puede que haya sido un borracho cualquiera, pero ya pueden saber que hay una persona rondando ahí hablando de esto. Entonces se anota eso. Y hay un tema importante que no lo mencioné en la de las pistas, pero que sí me parece importante, quiero volver acá. Para mí no es recomendable entregar pistas falsas. ¿Por qué? Por la misma situación que hablábamos antes. La gente no piensa como tú piensas. Y creerte inteligente por diseñar un misterio que la gente o que tus jugadores no pueden resolver, lo que te está haciendo es ponerte en una situación donde en realidad no estás pensando como tus jugadores. Y hasta que no logremos desarrollar telepatía, es bien difícil que la gente piense exactamente igual que tú. Entonces, empezar a poner pistas falsas puede llevar a que se genera una cierta como frustración de juego por no resolver este misterio, porque ya hay un desafío súper grande. Ya, y especialmente las primeras veces, yo todavía sigo narrando así, no pongo muchas pistas falsas. Puede que hayan cosas que hagan desaparecer las pistas, puede que haya desafíos que te recondicionen la información que tú accedes, puede que las pistas sean difíciles de acceder, pero de ahí a empezar a soltar pistas falsas, puede que haya otros conflictos también. Y eso es distinto. Obviamente pueden haber otros sospechosos. Y a ver,
Si, por ejemplo, decimos que el personaje sabía élfico, quien cometió el crimen, lo importante es que tú tengas una serie de otros personajes no jugadores que también sepan élfico. Finalmente, es muy distinto a que las pistas originales apunten a respuestas distintas que la real, a empezar a meter pistas que no apuntan hacia la resolución del caso. Entonces, finalmente, ¿cómo podríamos decir? Nuestros distractores no se encuentran en las pistas, se encuentran en las posibles deducciones, se encuentran en el nivel de la deducción, porque la deducción es la que hace el personaje, es la que hace finalmente el jugador. Y en esa deducción, lo que se pueden encontrar es que tienen deducciones incompletas y que tienen que seguir investigando. Pero llevar eso, una deducción incompleta es muy distinta a una deducción errónea. Ya, entonces, situamos las pistas en este mundo, hacemos una lista en general de lugares que podrían visitar, personajes no jugables que se podrían encontrar en esos lugares, pistas que podrían haber en esos lugares, pero también es importante no caer en que esto sea una lista cerrada, una lista exhaustiva, ya que los personajes podrían, y probablemente lo harán, visitar otros lugares, hablar con otras personas. Quizás puedan sacar una conclusión. Oye, quizás este señor tenía un ama de llaves en su casa. Y tú nunca escribiste que había un ama de llaves. Pero en la ficción tiene lógica que tuviera un ama de llaves. Lo que pasa es que tú no lo pensaste en el momento. Entonces, ok, genera al personaje del ama de llaves. Y siempre, siempre eso sí, usando un razonamiento lógico de cómo esa ama de llaves podría tener acceso a ciertas pistas que tú ya redactaste. Finalmente, eso también premia la creatividad del jugador y del personaje al pensar la existencia de esto. Quizás un lugar que tú no pensaste que podía estar relacionado con el caso, pero que tiene lógica que exista, créalo. No estamos acá diciendo que tienes que escribir una matriz cerrada de posibilidades, sino que pueden haber ciertos desarrollos que se vayan dando y finalmente ahí es donde tú tienes que poner la capacidad de improvisar. Efectivamente acá desde Frecuencia Rolera nos dicen que un buen punto el tema de las pistas falsas, ya que retrasan el avance de la historia y terminan frustrando más que otra cosa. Efectivamente, y no es que, a ver, al contrario, no es que no queramos jugadores y personajes frustrados, porque lidiar con la frustración es algo que en un desafío, cuando estamos frente a una pregunta, la frustración es algo que surge muy naturalmente. Pero no caigamos en generar una frustración que no tiene una recompensa después. Finalmente, yo creo que por ahí va el tema. Ya es bastante frustrante estar frente a esta pregunta y entre frustración y expectación hay un tema ahí. Entonces, caer en dificultar más el tema de esta construcción es caer en una especie de, por eso les digo, como en perder el foco primero del género narrativo que estamos contando y segundo del juego. Entonces ya, situamos las pistas en distintos lugares. Lo importante, eso sí, que las pistas no están casadas totalmente o no están clavadas con metal a un lugar o a un personaje no jugable, sino que tú tienes tu listado de pistas y de repente puedes mover una a otro lado, sí, siempre que se mantenga lógico que esa pista, que esa información aparezca en este otro lugar. Finalmente nos entrega un espacio más de creación, ir jugando con esta lista de pistas. Ahora, tú ya ten las pistas como enlistadas para la generación de estas deducciones, te va a ser mucho más fácil a ti dónde ponerlas, en vez de ir improvisando pistas. Ya que eso, primero, no estás limitando el cómo los jugadores finalmente van a llegar a estas deducciones y respuestas, sino que estás limitando la información que existe, que eso es un tema real en una investigación. Hay una cantidad limitada de información y muchas veces esa información está condicionada. Entonces, ponerle condiciones, ponerle limitantes, hacer de difícil acceso a esta información no está mal,
siempre que haya mucha y haya donde investigar. Y ahora esto ya es una especie de buena experiencia que yo he tenido, y es que en las partidas de investigación es muy importante para no abandonarla dos cosas. Porque si no, muchas veces, hoy esta pregunta no se resuelve, dejemos que no se resuelva nada más. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, primero, establecer una motivación. Acá yo decía, por ejemplo, que el decano de la universidad, en el caso que hemos estado poniendo como ejemplo, les ha ofrecido una importante suma para que resuelvan esto antes de que comience el 20º Congreso de Contratos Interplanares, de la manera más discreta posible. Ok, acá tienen la limitación, dos limitaciones, que es que se resuelva antes de que comience ese congreso y de la manera más discreta posible, y luego tiene una motivación, que es una importante suma de dinero. Ahora, esta es una motivación siempre que los personajes hayan declarado que les interesa el dinero y que no sea una motivación que van a dejar abandonada a la mitad de la investigación. Entonces, entregar una motivación coherente para los personajes hace que participen activamente de la resolución y que no seas tú arrastrándolos a distintos puntos y contándoles las pistas que encuentran en cada lugar. Por eso, finalmente, las pistas falsas la pista es un premio. La pista es un premio que tú entregas por completar un desafío. Entonces, establece también desafíos y que puede ser hablar con un personaje que no está dispuesto a hablar, superar una serie de peligros, entrar a un barrio peligroso, quizás incluso tener que enfrentarse mano a mano contra algún enemigo. Pero ese tipo de cosas, entonces, las pistas suelen estar relacionadas con un desafío. Y, por ejemplo, un desafío que yo he puesto muchas veces es que la persona que posee cierta pista, la forma de llegar a ella es siendo amable. Y eso suele ser un desafío muy grande para muchos jugadores. Que finalmente una persona no va a hablar si es que no la tratan bien desde un principio. Y obviamente puedes tener a otro que no van a hablar a menos que haya una situación más bien de violencia en los que se les obligue, o puede que una pista esté en un lugar muy peligroso, como les digo, ahí es su creatividad para establecer esos desafíos. Pero recuerden, esto es un juego, el desafío es parte del juego, el riesgo, el tomar esas decisiones de apostar un poco para una ganancia mayor, hacen que el juego sea más vivo. Algunas posibilidades de motivaciones que siempre funcionen es que puedes culparlo del crimen, si es que está jugando un crimen. Básicamente se les culpó del crimen y se dice, ok, si quieren que sean considerados inocentes, díganme ustedes quiénes fue. O que se les pague a estos investigadores el dinero o la posibilidad de encarcelamiento. Son motivadores, no son los únicos, son como los que uno puede hacer como, tómenlo como una semilla de historia. Y lo otro, declarar limitaciones establece condiciones de logro y derrota, porque muchas veces resolver un misterio puede caer en el infinito de buscar la respuesta. Entonces acá, si los personajes no son discretos, se les quita el pago, por tanto se falló en el resolver el misterio. Pero no porque no lo lograron resolver, sino porque había ciertas condiciones para hacerlo. O se demoraron mucho y llegó la fecha del Congreso. Ok, ya no sirve que encuentren los papeles necesariamente, ya no les van a pagar lo mismo. Entonces, como les decía el taller pasado, es bueno establecer condiciones de logro y derrota. Finalmente, el que hayan fallado no significa que se acabe la historia, pero sí establece una nueva posibilidad narrativa. El fallar en un juego de rol no es un game over. Y eso es algo que yo creo que una generación tan acostumbrada a los videojuegos nos hemos acostumbrado un poco. El perder es igual a que el juego se acaba. Y ahí entonces tenemos que plantearnos que no, es posible perder, pero ahí no establezcamos que van a perder porque encontraron un montón de pistas falsas y los llevó a otro lado, o porque no pudieron resolver el caso, sino porque no lograron resolverlo en base a las limitaciones que se les entregaron. Y esas limitaciones siempre hay que verlas en cuanto a la complejidad del caso que están resolviendo. Si es un caso relativamente fácil, pero con muchas limitaciones para resolverlo, se da un tema bien, bien interesante. Entonces, algunas palabras finales. Cuando diseñas un misterio, siempre te parecerá a ti más sencillo de lo que será para los jugadores. Entonces, tus primeras pruebas con misterio, hazlo
simples, hazlo realmente simple y para ir calibrando qué significa que algo sea complejo o no, o qué tan general es la lógica detrás del misterio. Y que si lo resolvieron rápido, está bien, resolvieron un misterio, entonces pasemos a otro tema. Finalmente, hacer que sean sencillos no siempre es malo. Al revés, yo incluso considero un desafío diseñar un misterio sencillo. Entonces, en estas partidas, no te sientas mal o no sientas que estás fallando cuando los jugadores predicen plot twists y sorpresas, como cuando se revela que es el villano y es el villano que los jugadores pensaban que era. Está bien, está bien porque significa que tu construcción de pistas entregó herramientas suficientes para que se pudiera realizar la deducción. Entonces, está funcionando finalmente el misterio. Lo otro, bueno, volver a decir, no caiga en la tentación de pistas falsas y distracciones. Los jugadores ya estarán lo suficientemente confundidos y frustrados por sí solos. Y eso es porque por la naturaleza humana de querer resolver preguntas. Tú le estás planteando una interrogante y el no saber la respuesta a esa interrogante, te aseguro que ya es su frustración y motivación suficiente. Lo otro, ninguna pista es muy obvia. Así que, pero recuerda, las pistas son hechos empíricos y normalmente tiene que haber una unión de pistas para llegar a una deducción. Por tanto, por mucho que encuentren una foto de un personaje en cierto lugar y que ese personaje sea finalmente el culpable, recuerda que ellos no saben quién es el culpable. Entonces, no es obvio ponerle una imagen directamente. Y lo otro, existen muchos caminos al éxito. No es necesario que junten todas las pistas que creaste ni que lleguen a todas las deducciones. Lo importante es que eventualmente puedan generar una respuesta a las 3 preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién? Con eso, ya estamos llegando acá. ¿Qué sucede con dar pistas solo con tiradas? El rastro de Cthulhu da un giro interesante en ello y da muchas pistas a los jugadores. A ver, ahí sobre la tirada es el desafío finalmente. Y ahí era el desafío que mencionaba en momentos anteriores de la presentación. Si tú quieres resolver los desafíos con tiradas, es tu estilo de narración. Si tú quieres resolver los desafíos, incluso sin tiradas, un jugador hizo una gran explicación o una gran interpretación y quieres dársela, también está bien. Finalmente ahí lo que sí es poner la prueba. Aunque hay algunas que me desagrada, cuando dan las pistas justas, como entran a X habitación, ven una estatua de ángel. Ok, ¿vemos algo más? Sí, hay algunos muebles, pero son los típicos. Master, deja de encarrilar indiscriminadamente. Mira, estoy de acuerdo contigo de que esas, pero por eso es lo importante de que hayan muchas pistas y que requieras una cierta cantidad de pistas mínimas para establecer. Porque acá, entonces, ¿cuál sería? A ver, porque es distinto. Ven una estatua, si estamos jugando una cosa más estilo mazmorrero, de ir resolviendo como laberinto y cosas así. Por eso, es importante, si la estatua de ángel te lleva directo a otra cosa, entonces estamos cayendo en la estructura de cadena, en la estructura de una pista tras las otras, y no en esta estructura más bien de árbol, de raíces, donde los jugadores se suelen mover en el ámbito de las pistas, en el mundo de lo empírico. Y son los personajes y sus deducciones lo que lleva, o sea, y sus pensamientos, lo que lleva a las deducciones. Y una serie de deducciones te lleva entonces a la respuesta. Entonces, ver una estatua de ángel y es una habitación donde solo hay eso. Ok, pero ¿qué implica esa estatua de ángel? Sí, puede que sea una pista. Puede que no haya nada más en la habitación llamativo. Pero esa estatua de ángel por sí sola no te dice nada. O sea, finalmente sigue estando la pregunta, ok, dale un contexto a esa estatua. Ahora, si por eso estoy diciendo que más pensando en otro estilo de partidas, si esa estatua
es la única cosa que hay y es la que te abre la puerta a ¿cómo se llama? La guarida secreta del criminal. Eso es más diseño de un encuentro o de una escena en específico, más que de entregar la pista. Por eso es distinto. La pista te ayuda a resolver el misterio, te ayuda a resolver la pregunta. Los mecanismos que hayan presentes para establecer desafíos es otra cosa. Entonces, si la estatua es parte del desafío para llegar a la pista, yo creo que está bien que sea lógica, que sea obvia. Pero si la estatua es la pista en sí misma, yo me quedaría entonces, ¿cuál fue el desafío? Quizás antes de llegar a la estatua, y que es obvia, tuviste que sortear un montón de matones de la mafia que estaba resguardando la estatua. Ok, hubo un desafío ahí. Y puede que la pista sea obvia, pero el desafío estuvo. En cambio, si lo que tú dices, entra a la habitación y sin un contexto previo, y es lo único llamativo que ves, ok, ahí yo me pondría la pregunta de, finalmente, lo que estoy tratando de plantear es que lo importante es cómo llegues a la pista, más que el tratar de camuflar la pista tanto. Finalmente, como te digo, la pista solo tiene que hacer sentido junto a otras. Entonces, a ver, si alguien llega a una deducción o si alguien se da un paso adelante para hacer una deducción a partir de una sola pista, está bien y puede que tenga la razón. A ver, finalmente aquí efectivamente estamos jugando con las corazonadas y creo que tampoco hay que dejarlo de lado. Incluso hay juegos que tienen la mecánica de que si a ti como jugador se te ocurre una idea, puedes hacer una tirada de dados para que al personaje se le ocurra la misma idea. Ahora, si no supera le, todos como jugadores acá, a ver, estamos suponiendo que estamos jugando en como una situación ideal, donde los personajes no van a usar tanto metajuego, pero también pensemos y seamos sinceros con nosotros mismos y seamos sinceros con nuestros jugadores, esperemos un poco de metajuego, diseñemos en base a que la gente puede hacer metajuego. Finalmente, a menos que alguien considere que no es divertido hacerlo, se veremos, pero también esa división como lapidaria entre personaje y jugador nos lleva a, puede ser situaciones relativamente incómodas. Finalmente, ¿por qué estamos limitando eso? ¿Es para establecer un desafío más grande? ¿Es para... Finalmente, ¿para qué? Si es una regla, ¿por qué es una regla? Pongámosla en duda. Si tenemos una justificación de por qué es distinto o por qué nos parece interesante hacerlo, ok. Ok, si hay más comentarios, por favor, pónganlo. Yo estoy leyendo aquí todo lo que me dicen. Eh, Hicimos una revisión rápida. De hecho, voy a dejar una imagen mientras hablamos, que es la que me parece más clarificadora de todo este sistema, que es que es el modelo, como lo llamo rimbombantemente. Que es, bueno, ahí es importante, R es respuesta, D es deducción y P es pista. Ocio Partystock nos dice, creo que me pasa eso, hay partidas donde las pistas son tan pocas y abstractas que es frustrante. No sabes qué hacer excepto lo que al parecer el máster te está sugiriendo hacer. Perdón, estoy frustrada. Cuando quise romper el escenario en una partida, el carrileo que experimenté fue duro. Sí, bueno, pero yo no me puedo hacer cargo de mala experiencia. Al revés, estamos teniendo esta conversación para que no se vuelvan a dar. Y ahora, sí me ha pasado eso, que hay pocas pistas, no se establece un... A ver, y ahí es donde, porque yo digo, a mí no me gustan los puzzles. Es distinto un misterio a un puzzle. Eh, de hecho, el misterio es una especie, sí, es un rompecabezas donde tienes que ir juntando, pero donde las uniones de piezas son moldeables y las tienes que, finalmente, la argamasa que junta las piezas es tu propia imaginación como jugador. Por eso yo digo, no establezcamos un solo camino para resolver esto, porque si no, lo que tenemos son pistas que
están enlazadas en un camino invisible que tú supones que es súper lógico, pero si alguien falla en seguir ese razonamiento lógico, si fallas en seguir ese razonamiento lógico, no puedes llegar a la siguiente pista. Por tanto, tomando tu ejemplo del ángel en la habitación, ok, encontraste el ángel, es una pista clara, es algo importante. ¿Qué significa? Si no significa nada, ¿puedo ir a buscar a otro lado más información que quizás me dé? Quizás puedo ir a un anticuario que me cuente la historia del ángel. Quizás puedo ir a algún académico. Quizás puedo tratar de hacer un experimento para saber de qué está hecho el ángel. Pero en ese caso, el ángel no es la pista. La pista es la información que recopilamos a partir de ese ángel. Porque si no, por eso te digo, como, ok, viste el ángel, pero ¿qué significa eso? ¿Qué me estáis dando con esa información? ¿Cachai? Como, ¿qué tipo de deducción yo puedo llegar? Entonces, si no puedo sacar una deducción de inmediato, tengo que seguir buscando información como jugador. Acabo de descubrir que quizás soy una pésima investigadora. Bueno, pero también si los jugadores a ver, y aquí como narrador, si los jugadores no están viendo estas posibilidades, significa dos cosas. Tú como narrador no se las estás abriendo, no estás abriendo el mundo en tu forma de explicarlo, en tu forma de describirlo, para que se hagan esas cosas. Y por eso yo digo, es importante establecer un territorio de investigación. Y también, quizás no estáis haciendo las preguntas en la narración adecuadas, no para guiar, pero sí, ok, ¿qué quieren hacer con el ángel? O una pista, pero... O sea, lo que yo digo, no es una pista. El ángel no me está dando una información. Es un ángel de piedra, pero ¿qué información? Sí me ha pasado también, mi GM hace todo en línea recta, entonces en base a acertijos se siente como una línea recta. Sería interesante, Danevis dice esto, sería interesante jugar algo que se siente como un desafío posible. Quizás es solo práctica. Me gusta la idea de que hay más de una forma de resolverlo. Ok, yo no quiero criticar a sus masters, no es en ningún caso mi idea, porque probablemente yo caigo en todos estos errores también muchas veces, pero la cosa es que trato de no hacerlo. Y frente a eso es importante abrirse también a escuchar a tus jugadores. Y si tus jugadores te están diciendo, ok, no tenemos idea de dónde ir, no tenemos idea qué hacer, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué? Para ti mismo, ¿qué nos estás entregando en la historia? ¿Qué nos estás entregando en la descripción de los lugares? Quizás no estás entregando específicamente el conflicto. A mí me resulta muy interesante que a veces una pista por sí sola puede llevar a múltiples resoluciones, pero según cómo se combina con las demás, la solución pasa a ser única. Ejemplo, tienes una pista que te dice que alguien estuvo en un sitio, pero eso no necesariamente implica que eso sea el culpable. Exacto, exacto, eso es un punto excelente y por eso yo hablaba de que las pistas obvias son muy buenas. Una pista es alguien, pero ojo, no las pistas falsas. Voy a irme a D&D de nuevo. Alguien vio salir a un mediano de la escena del crimen. A ver, yo como narrador sé que el culpable fue un mediano, fue un halfling, un hobbit. Pero al mismo tiempo, yo al dar esa información, sé también que hay muchos medianos rondando el lugar. ¿Qué significa eso? ¿Puedes llegar a una conclusión equivocada a partir de eso? Sí, pero la pista es correcta. La pista está bien. Entonces, ya que la pista está bien, ¿qué necesitas hacer tú como investigador? Necesito más información. Entonces, en general, lo que yo recomiendo es como la línea de contención emocional para jugadores de rol. Perdón, Felipe. No, oye, sí, yo creo que todos hemos tenido mala experiencia y de hecho también, eso, a ver, yo personalmente creo, es una mala experiencia como narrador cuando no te está funcionando esto. Es súper frustrante. O sea, y desde la frustración es que yo llegué a pensar esta cuestión, ¿cachai? Como, porque yo también lo estaba haciendo mal, porque no me resultaba, mis jugadores no veían lo que yo veía. Pero bueno, esa idea de que la pista en sí misma no te dice nada. Te da un poquito más de información, pero no te dice nada. La pista en sí misma y te puede llevar a una conclusión incorrecta. Siempre que, y si es que no tienes más información. Después puede que otra persona
o que alguien con magia puede deducir que la persona que estaba en esa habitación durante que se cometió el crimen era hombre. A ver, finalmente, en la pregunta del quién, el cómo y el por qué, es un poco el adivina quién, y el adivina cómo y el adivina por qué. Entonces necesitamos ir teniendo nuevos como ladrillos de información que nos permitan ir descartando situaciones para llegar a la situación real. Ok, si no veo más comentarios, Petit Elumina fue la última que nos comentó aquí. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, incluso plantear una situación que estén en este momento, quizás están narrando una partida de investigación, feliz de comentarla un ratito. Y si no, ya nos podemos empezar a despedir. Como les decía, esto se va a encontrar en YouTube. El primer capítulo de esta serie de talleres de Pensando el Rol ya está ahí. Resultó, lo subí directamente como quedó en este. Ahora vamos a editarlo un poquito para quedar más compacto y bonito. Pero por lo demás, me quiero despedir. Les agradezco mucho habernos acompañado en esta situación, en este taller. Y recuerden, si nos quieren apoyar de la manera que quieran en el canal, hay, ya sea compartiendo, guardando y enviando nuestros posts. También pueden suscribirse en este momento a Twitch, quienes nos están acompañando. Revisen y aprieten el botón de suscribirse, ya que muchas personas tienen espacios de suscripción gratuitos. Entonces, si nos regalan esa suscripción gratuita que a ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve mucho, se los agradezco. Y por último, si ya quieren ayudarnos y al equipo de Catador de Rol de una manera directa, nos pueden, yendo al link de Linktree que está en nuestro Instagram, van a encontrar un coffee. En un coffee nos pueden regalar básicamente un café, probablemente sea en la práctica una cerveza, pero con eso nos ayudan mucho, ayudan a que podamos tener acceso a todas estas herramientas digitales para streamear, tengamos acceso al Canva para diseñar la infografía, finalmente para financiar, no para financiarnos nosotros, sino para financiar todas las herramientas que usa este canal. Así que les dejo invitados, les dejo invitadas a seguirnos en el YouTube y nos vemos la próxima semana en el mismo horario, a las 8 de la noche. Y la próxima semana, después de este capítulo, del próximo capítulo, que vamos a estar hablando del método SPERM para el diseño de asentamientos, territorios, mundos y civilizaciones. Finalmente, ¿qué es lo que necesito yo para inventar un mundo o inventar una ciudad? Y que interesantemente vamos a pasar a la nueva fase de estos talleres. Ya hablamos de narrativa, ahora vamos a pasar a creación de mundos. Así que me despido. Les agradezco mucho a todos quienes nos acompañaron y por favor síganos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. No tenemos más redes sociales.